Nuestro invitado de hoy es Omar Romero, un hombre que combina su pasión por la escritura con su experiencia en administración de empresas. A pesar de vivir con ataxia cerebelosa, Omar ha logrado superar cada obstáculo que esta enfermedad huérfana le pone en el camino y compartir sus reflexiones a través de sus libros. Su historia es una prueba de que los obstáculos pueden convertirse en oportunidades para crecer y alcanzar nuestras metas. Bienvenidos, mi nombre es Rafael Ochoa y este es un nuevo episodio de ANEC Podcast. Omar, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Me alegro, ¿estás cómodo ahí? ¿Estás bien? Sí. Bien, perfecto. ¿Necesitas algo? ¿Me dices? Hoy nos acompaña Omar Romero, ¿sí? Un joven de 27 años que viene de Corozal, Sucre. ¿Ya cuántos años lleva viviendo aquí en Bogotá? Pues yo originalmente llegué aquí a Bogotá a los 10 años más o menos, 10 años, pero ahorita me encuentro residiendo en Soacha, Ok. Soacha, Cundinamarca. Bueno, tú dices Soacha, pero como ya uno considera Soacha parte de Bogotá. Sí. Literal. Omar nos viene a hablar de una enfermedad huérfana que... Llamada ataxia cerebelosa. Artasia cerebelosa. Sí, señor. ¿Cómo fue tu infancia antes de que te diagnosticaran? ¿Cómo era? Mi infancia hasta los 8 años fue completamente normal. Normal, hacía todo normal. Jugaba fútbol, le escribía, iba al colegio, hacía todo normal. Como un niño común y corriente. Ok. Ya después de los 8 años ya se fue. Todo comenzó por un temblor en mi mano derecha. Incluso fue hasta chistoso porque yo comencé a temblar y como yo jugaba mucho Xbox, todos decían que era por la vibración de los controles. Entonces me lo quitaron y ya cuando vieron que aunque no jugara seguía temblando, ahí fue donde me llevaron al médico. Después de hacerme algunos exámenes, ahí sí fue diagnosticado con ataxia cerebelosa, que es una pequeña disminución en el cerebelo. Una que se me está volviendo muy pequeña. Ok. El cerebro se va achicando. Sí, porque es una enfermedad. Generalmente las enfermedades huérfanas tienden a ser degenerativas. Entonces, si Dios no lo quiere, con la medida del tiempo yo voy a estar un poquito peor de lo que estoy ahora. Ok. Y bueno, todo empezó con la mano, pero ¿fue diagnosticada enseguida apenas empezaste a ir al médico o hubo de pronto malos diagnósticos y de ahí ya empezaste a decir, no, pues esto no es, vamos a intentar con otra cosa? No, pues yo comencé a ir al médico y me practicaron demasiado muchos exámenes. Incluso yo no encuentro tanto sentido en eso, que me practicaran tantos exámenes y tantos medicamentos. Yo era un niño, entonces... Claro, para un niño eso incómodo. Sacar sangre todo el tiempo. Yo veía más a médicos, hospitales que a mis propios amigos, entonces eso no es bueno. ¿Y cuántos años pasaron de los 8 a que te diagnosticaran? Más o menos 4 años. Pasó demasiado. ¿Iba empeorando los síntomas? ¿O era el mismo repetitivo que tenías? Los síntomas se mantuvieron estables hasta que cumplí 17 años, que fue cuando me empeoró, porque comencé a temblar, pero no solo la mano, me temblaba la cabeza. Ok. La cabeza y después iba bajando y ya me temblaba todo el cuerpo y me temblaban las piernas. ¿Y nunca relacionan como si fuese Tourette? ¿No? No. ¿No? Porque a veces los temblores, normalmente hay unas personas con Tourette que comienzan con temblores, con tics. Sí, pero no lo relacionaron por la resonancia, por lo que te digo. Porque vieron en la resonancia, se vio que el cerebelo estaba disminuido de tamaño. Y eso se llama ataxia cerebelosa o atrocia cerebelosa. Ok. ¿Cómo sientes que ha cambiado tu vida desde un niño normal de 8 años a ser diagnosticado? ¿Cómo sientes que era tu vida después de salir a jugar, a no poder jugar? ¿Qué te prohibía hacer? ¿Qué cambió desde ese momento? No, el cambio fue demasiado gigante porque mi mayor sueño siempre fue jugar fútbol. Y soñaba con salir y jugar profesional. Y
modestia aparte, pero yo era muy bueno, era Pero, demasiado bueno. Pero ver que jugabas y te caías, ujú, o que el cuerpo no hacía lo que la cabeza mandaba que hiciera, claro, entonces es difícil, es como si a un niño le rompieran el corazón demasiado temprano. Entonces comencé a la edad de 10 12 años, ya comencé a sufrir no solo de mi enfermedad, sino depresiones, ansiedades. ¿y tu familia vivías en ese tiempo con quién? ¿Tus papás, hermanos? Con mi papá y mi hermano, Ok. ¿Y actualmente vives con? con ellos Ok. actualmente. ¿Cómo era el apoyo de ellos? ¿Qué te decían ellos tú siendo tan pequeño? El apoyo de ellos fue muy importante, de- tanto de mi papá como de mi mamá. Obviamente ellos no entendían completamente mi situación, no entendían a veces por qué yo actuaba de la forma en que actuaba, pero siempre el apoyo de ellos estuvo siempre. ¿Y en el colegio bullying? ¿Sufriste de bullying? Pues digamos que sí sufrí un poquito de discriminación. Y porque es que los niños se fijan mucho en que yo no hablo igual que los demás, Ujú, no me muevo igual. claro, Entonces, sí, pero fue un poquito de discriminación, pero yo no fue tan excesiva. claro. Normalmente tu colegio, por cuestión de tener que ir mucho al médico, ¿faltabas mucho? ¿O por las tardes, distinto tu jornada? Demasiado, faltaba mucho. Incluso una de las cosas que más me duele fue que el 11 de grado 11, que todos a la edad adulta recordamos el 11 como si fuera El mejor año, el claro. mejor, que Más sí, relajado. es más relajado, todos recuerdan los amigos que tuvieron, la experiencia que vivieron. Y yo lo que recuerdo en mi grado 11 fue que ese año fue una de mis peores crisis, y que en esa crisis no solo no me dejaban salir de la casa, ¿Qué edad tenías? tenía 15, 16 años. Yo no salía ni siquiera de mi cuarto. A mí me daba demasiada vergüenza que la persona me viera, Ok, porque yo no podía controlar mi propio cuerpo, me movía mucho. Para hablar, hablaba, no me costaba mucho hablar, se me iba mucho el aire. Entonces, sí me daba vergüenza que los demás me vieran así, y eso es lo que más recuerdo de mi grado 11. ¿qué tratamientos siguieron? ¿Cuál fue el primer tratamiento que recuerdas que empezaron a hacer en ti? Que dije, vi mejorías con este tratamiento, con este no funcionó, rechazamos. ¿Eran pastillas? ¿Era fisio? ¿Cómo lo Pues manejaban? pastillas, muchas Sí, pastillas. Y, y exámenes. Incluso hubo una pastilla que me mandaron que se llama Propanodol para el tema del temblor. Y sí me ayudó con el tema del temblor, pero me despertó una arritmia cardíaca, tema que yo no tenía. claro. Y aún Entonces, sufres de esa arritmia. sí, aún sufro de ella. Y es peor, porque Ujú, a mí lo que más me ayuda para el tema de mi ataxia no son las pastillas ni nada de eso, sino hacer ejercicio. Y con el tema de la arritmia se me complicó aún mucho más la vida que luchar con esta ataxia. claro. Normalmente, actualmente debes consumir medicamento porque es una enfermedad que no tiene cura, ¿verdad? Sí. ¿Qué consumes actualmente? Actualmente, amantadina, Ajá, propanodol, sertralina, pregabalina. ok. Cuando uno, bueno, sufre, no, de pronto no una enfermedad o una condición, caso como la que tú tienes. Por ejemplo, uno se fractura un brazo, yo no tiene que adaptar su vida a eso. Sí, en mi caso, yo cuando era pequeño me fracturé el brazo derecho y yo no quería faltar al colegio y aprendí a escribir con la mano izquierda. Entonces, los profesores se impresionaban mucho que yo era tan nerd que quise aprender con la mano izquierda para no faltar a clase, que no me anotaran Ok. o perderme cosas. ¿Cómo fue ese proceso de aprender a conocerte con la nueva condición que tenías y adaptarte para empezar a moverte y no simplemente dejar que el mundo te pasara por encima? Pues al principio fue muy similar a lo que tú hiciste, como me temblaba mucho la mano derecha, la izquierda me tiembla un poquito menos, entonces yo aprendí a escribir con la izquierda. Para el tema de las exposiciones sí fue mucho más complicado porque yo tengo una disartria provocada por mi enfermedad.
que es cuando me tiemblan los músculos utilizados para hablar. Ok. Entonces, para el tema de la exposición y de la comunicación sí fue mucho más complicado. Para eso me ayudó mucho leer. Me fui soltando. Leer en voz alta. Leer Ok. en voz alta, grabarme con el celular me grababa Ok. y cuando finalizaba escuchaba mi grabación para ver en qué podía mejorar. ¿Y llegaste a conocer o actualmente conoces personas que tengan tu misma condición? No, desgracia. Una vez conocí a un muchacho, pero digamos no lo conocí, lo vi. Ok. Una vez que fui a un neurólogo y el muchacho iba saliendo. Iba en una silla de ruedas y le iba temblando todo el cuerpo. Entonces yo pensé, ahí me dio como, porque yo me dije, ese es mi futuro. Entonces me dio un poquito duro. Y sí, ahí, ese fue el único muchacho que digamos que vi, que tenía algo parecido a lo mío. Lo que sabemos de enfermedades huérfanas son enfermedades que no tienen cura Sí, y que normalmente siempre empiezan o terminan empeorando por el mal diagnóstico que se da o no se atiende a tiempo. Con medicamento ahora pues no tiemblas o sigues temblando pero ya más controlado. Con cuestión de tu poder hablar, cómo trabajas, ¿tienes que concentrarte para hablar o ya los ejercicios que empezaste a hacer de leer en voz alta te ayudaron a mantener? me ayudaron a ser más fluido, a mantener una conversación más fluida. Pero hay momentos donde empeora o ya puedes mantenerte así como Hay hablas. un momento en que me dan una crisis y esa crisis sí son complicadas, porque en esa crisis yo no puedo controlar mi cuerpo, no Claro. puedo controlar que no me mueva, que no tiemble tanto, no. Incluso placeres simples de la vida como comer o dormir se vuelven un ejercicio de terror para mi vida. Entonces, ¿Por qué? demasiado complicado. Por ejemplo, dormir siempre ha sido horrible para mí, porque en la noche cuando más me da el temblor. Y a mí uno necesita dormir, pero yo siento que desde los 12 años yo no he podido dormir bien. So- Solo he dormido bien cuando, cuando pasa algo y llevo 3 días sin dormir, 4 días, ahí duermo un poquito bien esa Y no noche. tomas nada para dormir. No te Sí, recomiendo. ¿Sí? la pregabalina. Ok. Te ayuda. Pero nunca duermes profundo. Porque ¿qué dice que no te gusta dormir? ¿Pero por qué? Porque sientes que no descansas, porque sientes que... No, sí ¿Por me qué? gusta dormir, lo que pasa es que en la noche me da más temblor. Ok. Y por eso no es que no me guste, sino que a veces me causa un poquito de temor, de terror de que llegue, como dice el himno, la horrible noche. Lo, lo, ¿Qué es lo más importante que has sentido que has aprendido al tener esta condición? Me aprendí a amar mucho y a aceptarme a mí mismo, porque como te dije, me daba mucha vergüenza que me vieran, que la gente supiera de mi enfermedad, que me vieran como alguien discapacitado. Claro. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue de tratamiento psicológico que empezaste a salir al mundo y decir, así soy? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has llevado? Por medio del arte. El arte me ha ayudado demasiado. El arte y la espiritualidad. No llama la religión porque muchos confunden el tema de religión. Sí. La espiritualidad y el arte me han ayudado mucho. Bueno, no lo hemos mencionado todavía, pero Omar es escritor. Sí, entonces ahorita más tarde vamos a hablar de sus libros, cómo la escritura te ha ayudado, ¿no? ¿Cómo fue ese primer contacto con la escritura? Primer contacto con la escritura fue que tenía algo que contar. Sí. Y me estaba carcomiendo por dentro. Ok. Y no tenía a quién contárselo. Entonces se lo conté a una hoja en blanco. Y ahí fui desarrollando el libro. Mi primer libro, que se llama El peligro de estar a salvo, quiere tratar de un tema que me afectó a mí, porque digamos mis padres, al tenerme siempre protegido, al querer mantenerme a salvo,
que no me pasara nada, me evitaron muchas cosas. Y esas cosas pueden que a uno le duele en el momento en que la está viviendo, pero eso te ayuda a crecer mucho. Resiliencia. Sí, y entonces por eso ese título de Peligro de estar a salvo. Claro, tiene muchísimo sentido, ¿no? Por protección, obviamente, evitan que tú... Sí, porque quieren cimentar a uno en una burbuja que es cimentada con el amor y no lo quieren dejar salir de ahí, que quieren darle todo, que esté bien, que nunca le pase nada, pero le terminan haciendo un daño a uno, aunque ellos no lo sepan. 17 años fue el momento donde empezaron esas crisis Sí, fuertes. A los 17. ¿Y a qué edad decides salir y intentar continuar una vida normal, estudiar? Porque estudias en la universidad, ¿estudiaste? A los 21 años. 21. ¿Qué carrera estudiaste? Administración de empresas. Ok, ¿dónde estudiaste? En la Universidad de Compensar. Ok. A los 21 decides salir. Sí. ¿Y cómo fue enfrentarte al mundo? ¿Ibas acompañado? ¿Ibas solo? Fue complicado al principio, iba siempre acompañado por mi papá. Mi papá sobre todo. Después comencé a salir solo. También me ayudó mucho un psicólogo. Psicólogo le habló con mi papá y dijo que me comenzaran ya a soltarme un poquito más, porque a tener más sí no me convenía. Entonces empecé a salir solo. Cuando empecé a salir solo era complicado porque me equivocaba mucho en el tema de los buses, me daba mucho temor y todo. ¿Llegaste a perderte? Sí, muchas veces sí. Y siempre llamar, papá, estoy acá. O preguntando cómo regreso, cómo hacías. No preguntando, porque a pesar de mi condición nunca me interesó generar lástima. Sí, importante. Y es siempre eso, y eso va para las personas que nos escuchan y nos ven. Cuando una persona sufre alguna condición, la lástima no les ayuda. Nunca. No. Es tratarlo como personas normales. Obviamente necesita ayuda para subir. Pues se le ayuda. No es como, y ahora te llevo, te vas. No se va a quebrar. Es una persona que si sale al mundo es porque siente la necesidad de enfrentar el mundo y no depender de personas. Como para sentir lástima. Sí. ¿Cómo es esa parte de la escritura que es muy terapéutica para ti? ¿Cómo crees que hubiese sido la escritura en tu vida si no hubieses tenido la condición que tienes? ¿Serías escritor? ¿O No. ¿No? Yo creo que si yo no sufriera esta enfermedad, no. Porque lo que sucede es que el dolor muchas veces es ese motor para uno convertirse en artista. Claro. Entonces yo creo que si yo no tuviera esta enfermedad sería muy mundano, por así decirlo. Andaría en fiestas, me pasaría, no sé, tomando con mujer y mujer, y así. Sería muy mundano, llevaría una vida muy mundana. Llegas al tema de las relaciones con otras personas. ¿Sales a fiestas? Es complicado porque yo no viví una vida, me gustaría, pero yo no viví una adolescencia normal. Claro. Que cuando uno más desarrolla esos temas, los temas sociales. Uh-huh. Yo ahorita estoy diagnosticado con una discapacidad psicosocial por ese tema. Porque a mí no es que me dé temor, sino que no conozco muchos aspectos que los otros ven como rutinarios. ¿Has llegado a tener novias? ¿Ido con novias? O sea, es la parte más complicada. No, nunca. Ha sido difícil ese tema. También ha sido una limitación que yo mismo me he impuesto. Creo que es eso, porque yo a la edad de 13, 14, 15 años, 16, yo decía, nada me importa, solo me importó yo, que mi enfermedad, nadie sabe lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy viviendo. Entonces me cerré en ese pensamiento, como que me victimicé yo mismo. No dejaba que los demás me victimizaran, pero me victimizaba yo. Entonces, es complicado porque yo me cerré esa puerta, esa oportunidad de conocer gente, de hablar con gente, de interactuar, de vivir experiencias, incluso de, como se dice coloquialmente, de cagarla. Yo nunca tuve ningún tropiezo porque yo no hacía nada. Entonces,
me faltó todo eso, todas esas experiencias y ahorita retomarlas ya porque ya es un poco complicado. Claro, no, pero no es tarde. Mira, incluso tener el valor de escribirnos y venir desde Soacha hasta acá, aunque hay una distancia bastante considerable, es un paso, ¿no? Es un paso. ¿Habías hablado alguna vez en un podcast sobre tu condición? Nunca, no. Entonces, lo que haces es dar a entender de que quieres cambiar eso. No debes verlo como algo tardío que no puedes lograr. Ya empezaste por ahí. Sí, claro. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rafael Ochoa, creador de ANEC Podcast, y quería agradecerles por escucharnos. También decirles que cada episodio requiere mucho trabajo y dedicación, y que una pequeña donación, sin importar la cantidad, sería de gran ayuda para nosotros. Si quieres apoyarnos para que sigamos creando contenido de calidad, puedes hacernos una donación a través del link en nuestro perfil o en la descripción de cada episodio. Gracias por estar ahí. Continuamos con la historia. Siempre está la cuestión de la discriminación social, ¿no? De chiquito de pronto lo sentiste. ¿Grande has sentido discriminación? Sí, para el tema laboral. Ok. Para el tema laboral porque bueno, he trabajado solo 6 meses en toda mi vida. Llevo como 8 años buscando trabajo. Y sí, yo siento que me discrimina mucho porque por mi forma de hablar, por mi forma de expresarme, por la expresión corporal que manejo, y no se ponen a detallar los conocimientos que poseo. Cómo desarrollo esto, cómo soluciono tal problema. Entonces se queda más en lo superficial y no miran la profundidad de la persona que yo soy, lo que puedo brindar. Sí. Nosotros tuvimos aquí un episodio donde invitamos a una señora que se llama Carolina Ayala y ella tiene una hija con síndrome de Down. Entonces, a raíz de eso, de que no quiere que su hija, por su condición, comience a ser discriminada o le den trabajos de poco valor como bibliotecarios, cosas que creen que no puedan ser capaces de otra manera, ella comenzó a optar en su empresa a contratar personas con condiciones o con discapacidades para que se les diera esa oportunidad, porque lo ve a raíz de su hija, que no quiere que llegue así a una edad mayor. La niña todavía tiene 9 años y se ha rechazado, o en tu caso como no puedas conseguir trabajo porque creen que no puedas lograrlo simplemente porque tengas alguna condición física que lo pueda evitar. Sí. Administrador de empresas, ¿sí? ¿Hace cuánto te graduaste? Me graduó el viernes. ¿Te graduaste este viernes? Ok, súper. Bueno, ese día es para celebrarlo, ¿sí? Nosotros seguimos creyendo que este espacio que nosotros es para que la gente se informe, ¿sí? Pero también es para que la gente se concientice de que todos pasamos por situaciones y a veces uno, porque siempre lo debemos pensar, estamos bien del todo y cualquier problemita lo volvemos grande sin pensar que hay otras personas que vienen de problemas más grandes aún. Entonces nosotros invitamos a las personas que no crean que las personas vengan con una discapacidad no pueden ser capaces, porque su mente puede estar funcionando al 100 y creen que porque no se puede expresar igual que los demás, no puede hacer lo mismo que otra persona. Yo te digo aquí de manera personal que no conocía nada de la enfermedad hasta que te comunicaste con nosotros y que es muy duro porque todos tenemos la oportunidad de tener una vida feliz y tranquila, ¿sí? Entonces, de manera personal, te digo que siempre es importante no simplemente evitar que otros ni me tengan lástima ni me discriminen si yo me voy a dar duro, ¿sí? Porque eso te impide pasar esa línea. Entonces, yo me alegro de que estés acá, de que hayas dado ese paso y de que tengas la berraquera de decir, pues madre, ahora me gradúo y puedo conseguir trabajo, y si no consigo un trabajo, me creo mi propia empresa, pero demostrando, y como sigues haciéndolo con tu escritura, inspirando a los demás. Sí. ¿Qué crees o cómo ves a futuro tu enfermedad? Que pueda tener de pronto una cura, que pueda tener una manera de, no sé, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves a futuro tu enfermedad? ¿O crees que puedas morir así? Pues la verdad, yo ya no pienso tanto en el futuro, porque la ciencia me dice que en vez de estar mejor voy a estar peor. Entonces yo todo se lo dejo.
yo soy una persona muy espiritual y todo se Claro. lo dejo en manos de Dios. Solo vivo el presente, que el presente es maravilloso lo que estoy viviendo a pesar de mi enfermedad. Porque yo veo que yo he notado y me he dicho que soy una persona privilegiada. A pesar de la enfermedad que tengo, veo que soy una persona privilegiada. ¿Por qué privilegiada? Porque puedo comer 3 veces al día o puedo comer las veces que tenga hambre. Ya en este país no todo el mundo puede decir eso. Puedo, no sé, comprarme algo si me lo quiero comprar. Puedo, no sé, vivir bajo un techo. Dime cuáles son los libros que has publicado, qué nombres tienen. ¿En qué año los publicaste también? ¿Qué año publicaste el primer libro? El primer libro es El peligro de estar a salvo, que ya hablamos de él, y lo publiqué en el 2021. Muy poco. ¿Y nosotros qué es el segundo? Pues en el 2022. ¿Cómo se llama el segundo? ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? Nosotros Ok, qué. listo. Es una pregunta que lanzamos al aire, porque todo se preocupa por gente, digamos, si nos limitamos solo al tema de la salud, digamos que todo tienen tratamiento especial si son personas, digamos, con diabetes o con cáncer o con una enfermedad que son graves pero que son Sí. conocidas. Pero la persona que sufrimos alguna enfermedad huérfana se nos mantiene en el olvido. Nosotros necesitamos esa ayuda. No solo ayuda para el tema de manejo de nuestra enfermedad, sino ayuda porque la persona que sufrimos enfermedades huérfanas tendemos a aislarnos mucho, a sufrir mucho ansiedad y depresión. ¿Por qué? Porque el tema de que tengamos una enfermedad huérfana es algo que le pasa a un índice muy mínimo de la población. Entonces uno nunca va casi nunca va a conocer a alguien que esté viviendo lo mismo que uno. Entonces uno le va a pasar eso. Se va a aislar, se va a deprimir, va a generar ansiedad. Sí. Entonces, la enfermedad huérfana no tiene cura. Yo no le pido tanto a los médicos que no den esa cura porque no existe, pero sí que nos brinden, que nos asesoren, que nos acompañen, que nos brinden apoyo psicológico, que uno no tenga que llegar a pensar que quiero acabar con mi vida porque siempre voy a estar peor, ya para qué voy a vivir. Uno no tiene que llegar a eso, sino que le brinden esa ayuda psicológica, social, que muchos necesitamos, que pueda ayudarnos más que lo físico. Nosotros aquí en el primer capítulo de ANE Podcast de la primera temporada se llamó, era una niña que también sufre de una condición, de una enfermedad huérfana que se llama Arnold de Chiari. Y casualmente también tiene que ver con el cerebelo, pero lo contrario al tuyo. El de ella va creciendo. Aumentando. Exacto, entonces le presiona el sistema nervioso y eso le genera mucho dolor. A ella es con dolor. ¿Tú llegas a sentir dolor? ¿No? Sí, ¿Sí? a veces me duele, el cuerpo me duele mucho. Cuando me dan la crisis, como me mantengo en movimiento siempre y no me puedo controlar, me duele mucho la espalda. La espalda siento que me está matando. La espalda me duele mucho, las piernas las siento muy débiles. Como si tuviera una ausencia de... Incluso yo escribí como un pequeño relato que se llama Dolor, no eres un mal. Porque yo no siento dolor en las piernas, siento es una debilidad, una ausencia, una ausencia de todo sentir, no me siento nada. Incluso una vez me iba a parar de mi cama, las piernas no me respondieron y me caí. Y esa vez no sentí dolor físico, pero sentí un dolor espiritual, un dolor psicológico que es inenarrable. Y por eso yo digo que el dolor muchas veces no es un mal. Incluso casi nunca es un mal, porque del dolor pueden nacer cosas hermosas. Hay muchas flores que nacen de muchas heridas. Tu tercer libro, ¿en qué año lo publicaste y cómo se llamó?
Tercer libro se llama Entre dos mundos, el amor que desafió la tragedia. Lo publiqué en el 2023 y es un libro que trata de cómo el amor puede ser ese bastión, ese combustible para afrontar los desafíos diarios que se nos presentan. ¿Y el cuarto libro? El cuarto libro lo publiqué este año en Más allá del fútbol, entre las lágrimas y los goles. ¿A qué se debió? Todos son autobiográficos. ¿Tienen algo? Tienen algo autobiográfico y algo de ficción. Ok. Incluso el último libro es el más real que he escrito, porque pasé mientras lo escribí, por un momento oscuro. Y entonces lo comencé a escribir como un mensaje para mí mismo, como para decirme, tú ya pasaste por eso y lo superaste, lo vas a volver a superar. Es como un llamado a que no me quede quieto, a que siga, aunque todo te vaya supremamente mal, aunque el mundo te trate mal, tú sigue adelante, sigue, que vas a lograrlo. La persona en que más tienes que confiar y la única que te debe interesar que confíe en ti, eres tú mismo. Si no, y entonces y el título Más allá del fútbol, es por lo que comencé diciendo, mi máximo sueño era jugar fútbol. Entonces, más allá del fútbol, que quería hacerle un homenaje al fútbol porque es como lo que yo más amo. Aunque yo no lo pueda hacer, aunque no sea un amor correspondido, sigue siendo lo que yo más amo. Entonces, yo dije, yo soy escritor y nunca he escrito sobre fútbol. Entonces, quise escribir sobre fútbol, pero no sobre los libros de fútbol que generalmente te venden. Sí, la historia. Sino sobre cómo es un niño que su máximo amor es jugar fútbol, pero tiene una enfermedad que se lo impide. Entonces ahí comencé a tejer eso. ¿Cuántas horas sueles escribir? ¿Diario? Generalmente escribo en la mañana. ¿Diariamente? Sí. ¿Sí escribes algo? Después de desayuno hasta la almuerzo. Has publicado de manera independiente. Sí. Yo como escritor también te digo, es súper complicado llegar a una editorial grande. Sí. Ahora, bueno, antes no sé cómo era, vivimos en esta época, lo difícil que era que te vieran. Sí. Mandas un manuscrito, puede que te lo leyeran, pero ahora todo se basa en seguidores de redes sociales. ¿Sí? Y se ve youtubers, no, publica un libro y dicen, man, pero ¿cómo en qué momento se la pasa de viaje o streameando? Y suele que se lo escriben. ¿Sí? ¿Qué es lo más complicado después de haber terminado el libro? Porque creo que los publicaste. ¿Dónde se pueden conseguir? Lo pueden conseguir directamente conmigo. ¿Físico físico y digital. Y digital. Sí. Porque por medio de la editorial, como tú dices, es demasiado difícil. No he podido llegar a una editorial. Entonces me toca venderlo así a la vieja usanza. Por tu voz, te participaré en ferias de barrio si me dejan. Ofrecérselo a mis familiares, amigos. Aquí en Bogotá hay un par de ferias independientes, de escritores independientes. Yo estaba en una. Y no, ahora te paso contacto, que puedes llegar, no hay problema. Colocas tu stand, colocas todo. Y yo invito a las personas que se comuniquen. ¿Cómo estás en redes sociales? Todavía no hemos terminado, pero yo sé que estoy vendiéndote ya. Gracias. ¿Cómo apareces en redes sociales? En Facebook aparezco como Omar Romero. Ok. En Instagram aparezco como Omar Romero Aguilar, escritor. Ok, Omar Romero Aguilar, escritor. Exacto. Súper. ¿Qué consejo le darías a alguien que le acaban de diagnosticar tu condición? Que nos aísle. Que nos aísle y que elimine un poco el ego. Porque el ego siempre nos va a llevar a pensar que nosotros somos lo único que estamos sufriendo. No vemos que a pesar de que tú estés pasando, que el dolor te esté dando a ti, hay personas que están sufriendo mucho más que tú. Y que sí, que no consideres el sufrimiento como algo único, algo que solo te pasa a ti, sino que lo consideres como algo general.
que no lo individualices, sino que es algo que todos tenemos que vivir. ¿Cómo, cómo ves a tu familia que ha estado apoyándote siempre? ¿Cómo los ves a ellos? Un mensaje que les quieras dar a ellos. Mm, mm, un mensaje, gracias, gracias porque han hecho todo para que yo esté bien, para que esté bien, porque a pesar de todo lo que me ha tocado vivir, y de que a veces producto de mi enfermedad no he sido la persona que merecen que yo sea, me han aceptado, han entendido. Después de todo esto que has pasado y que aún así sigues creciendo como persona y ahora como un profesional y como escritor, ¿cómo te ves, Omar? Me veo como una persona muy resiliente, muy valiente, muy determinada. ¿Crees que a pesar de todo lo que has pasado, hay algo que no puedas hacer en tu vida? Que digas, esto no lo puedo hacer, no lo puedo lograr. Sí, hay algunas cosas. Las dos que más me duelen es que nunca voy a poder tener hijos porque obviamente le puedo heredar mi enfermedad. Y esto va a sonar contradictorio porque acabo de decir que todos se victimicen, pero no quiero que nadie pase lo que yo viví. Entonces, y saber que alguien lo está pasando y peor aún que es de mi misma sangre va a ser demasiado duro. Porque yo sé lidiar con mi enfermedad, pero muchas personas no saben. Y volvamos al tema de que yo soy un privilegiado. Privilegiado porque a mí me tocó esta enfermedad, pero yo aprendí a manejarla demasiado bien. Porque te acuerdas que te dije de muchacho que salió y le temblaba todo el cuerpo y Sí. iba en silla de ruedas. Yo no me quedé pensando de que ese era mi futuro. Bueno, sí lo pensé un mes máximo, pero después me puse a hacer ejercicio Es que para eso te evitar despertó eso. realmente, saberlo también te despertó. Sí, Sí, exacto. también hay muchas personas que no encuentran el arte. El arte es una herramienta demasiado mágica porque tú te puedes expresar demasiado. Puedes escribir con rabia, incluso puede hacer que que la letra llore, que la palabra llore. El arte es algo mágico porque en el retrato de Dorian Gray hay una frase que me gusta mucho dice que es la confesión, mas no el sacerdote, la que nos brinda la solución. Entonces, es eso, uno se puede confesar y cuando uno se confiesa, cuando uno saca todo eso que lo está calcomiendo, uno se siente mucho más liberado. No importa que no se lo haya dicho a una persona físicamente, pero uno ya lo confesó, ya salió de eso. ¿Qué esperas que tus lectores vean en tus libros? Un apoyo, un apoyo y un llamado a que no están solos, que no están solos y que esto va a sonar un poquito feo, pero que no se sientan importantes. Que a veces lo que ellos están pasando lo está pasando miles de personas. Porque a veces uno se cree en el centro del mundo Sí, y ahí es donde viene el egoísmo, el ego, el soy más. sí, creo. Muchas gracias, Omar, de verdad. Muchas gracias por haber llegado hasta acá y con toda tu historia, abrirte como lo hiciste. Varias veces tuve que tragarme el nudo que se me hacía en la garganta y estamos seguros que después que las personas empiecen a ver esto, cosas buenas vendrán mucho más para ti y podremos volvernos a encontrar en otro ánimo, en una fiesta. Yo quiero verte rumbear, parce. Sí, quiero verte rumbear y que no creas que, que hay cosas que no puedes hacer. Sí, porque tú mismo estás demostrando que cualquier cosa puedes hacer. O sea, tu escritura va a llegar lejos, tu resiliencia va a ser inspiración para otros, como lo está haciendo en este momento para mí, como está haciendo para los que estamos aquí en el estudio. Y gracias por habernos acompañado. Perfecto, muchas gracias a ti por la invitación y un placer contar mi historia. Listo, muchas gracias. Gracias. Listo.